respecto a lo que vimos en la clase pasada, ¿quién me puede decir cómo defino hipertensión arterial? O sea, ¿cómo sería mi diagnóstico? A ver, vamos. A ver, José Luis Mendoza, del grupo D. José Luis Mendoza. ¿Sí se me escucha bien? Porque hoy no tengo los audífonos. Entonces, ¿sí se escucha sin problema? Sí, se escucha bien, doctora. Ah, bueno, entonces, Luis Mendoza, tenemos ahí un primer faltante. Bien. GU Roblero. GU Roblero tampoco. Ok. Marlon Tipa. Ok. Sierra Ceja. Bueno, pues ni modo, voy a empezar con el grupo D, casi a pasarles lista. Grecia Pesado. Buenos días, doctora. Hola, Grecia, buenos días. Platícame tú entonces. ¿Cómo hago el diagnóstico de hipertensión arterial? Bueno, pues la clase pasada vimos principalmente algunos factores que influyen en la fisiopatología de la hipertensión, como lo que es el sistema renina-angiotensina, la disminución del óxido nítrico y pues el estilo de vida del paciente. Ok, y para que yo diga, el paciente tiene hipertensión, ¿qué necesito? ¿Mande? Para que yo ¿Perdón? diga, el paciente tiene hipertensión, ¿qué necesito? Bueno, es que hay diferentes estadios. Hay 3 estadios Ok, de hipertensión: de bajo, mediano y alto riesgo. Depende los mm, depende los niveles de presión que maneje el paciente, podemos determinar en qué riesgo se encuentra. ok, pero para que yo diga, digamos, a ti te va a llegar alguien a tu consultorio para que digas, este paciente tiene hipertensión, ¿qué criterios requiero? Es una presión mayor a 140 milímetros de mercurio. Más, una presión de más de 140/90, ¿tomada en cuántas ocasiones? Mm, ¿En 2 ocasiones? En 2 ocasiones, exactamente, en 2 ocasiones. Bien, a ver, vamos a seguir por acá. De los Santos Rodríguez Marinelli. Monroy Castillo Margarita. Medina Olvera César. Sí, doctora. César. Entonces, ya quedamos que más de 140/90 en 2 determinaciones.
Si, si yo tuviera otra técnica, ¿qué metas necesitaría? Dime qué metas y qué técnicas tenemos. Metas respecto a qué, doctora. Para hacer diagnóstico de la presión arterial. Pues meta sería como disminuirla. No, o sea, yo voy a tomar la presión, pero de otras formas. ¿Qué otras formas existen? Y qué cantidad de cifra requiero para decir es hipertenso. Ya quedamos que en toma de consultorio era 140/90, en 2 determinaciones, bien tomada, ¿no? Que esté sentado 30 minutos, sin café, sin un estimulante, brazo izquierdo, el brazalete, los ruidos de Kortkov, todo esto. Pero vimos que también existían otros métodos. Ok. Podría ser, por ejemplo, el mapa. Ok, podría ser el mapa, muy bien. ¿Y ahí qué presión necesitaría para tener? Me parece que igual mayor a 140/90 durante el día y durante la noche mayor a 120/80. ¿Los demás qué opinan? No Siento, se supone que debe de ser un promedio en total en el día mayor a 135/90, me parece, porque en la noche debe ser una presión mayor a 120/80 y en el transcurso del día mayor a 140/90. ok, entonces va más o menos por ahí. La presión ambulatoria en el mapa, lo dijiste correctamente, más de 135/85 en el día. En la noche baja bastante a 120/70 y el promedio, digamos, en 24 horas sería 130/80. Entonces, quedémonos con esa idea de que si hacemos un mapa con la presión ambulatoria es más de 130/80, como mi presión en oficina, es decir, en consultorio, es más de 140/90. ¿Y qué otra manera de tomar la presión tendría? El MDPA, la Y, medición domiciliaria, ok, muy bien. ¿Y ahí cómo le vas a decir a tu paciente? que durante una semana se tome la presión en la mañana y en la noche. Ok, eh, y generalmente que sea a la misma hora. muy bien. ¿Y con qué aparato le vas a pedir, Michelle, que tome la presión arterial en casa? Mm, no lo sé, con el mismo que... Con estos, ajá, un medidor digital de los Omron. Exactamente, con algún aparato que sea electrónico. Recordemos que ya las últimas guías lo que dicen es que deberíamos de estandarizar la toma, por lo tanto, no podemos pedirle a un paciente que la tome con técnica con estetoscopio y escuchando ruidos de Korotkoff porque no está capacitado para hacer la medición, pero con uno eléctrico. Ahora, este eléctrico, ven que hay de muñeca y que hay de brazo. ¿Cuál es el que creen que sería lo ideal? El de brazo, ¿no? El de brazo. De brazo. El de muñeca tiene demasiados marcos de error. ¿Y por qué dijiste Omron? ¿Sabes algo con respecto a la marca o es solo porque es la que conoces? Bueno, es que más que la marca, doctora, he visto que muchos cardiólogos en específica, o sea, en especial, recomiendan esa marca. Pues, es como si recomendaran los estetoscopios de los Littmann. Bueno, no sé, en realidad solo he visto que los cardiólogos recomiendan mucho esa marca de... Okay. En realidad sí, esa marca, pero ahí más bien yo los invitaría que cuando ustedes vayan a tener el suyo, la AHA, que es la American Heart Association, tiene una lista de aparatos que están ya validados
y ahí aparece, la mayoría son Omron, pero no todos. Entonces te dice, ¿qué aparato, de qué marca? Porque hay de varias, está validado para hacer tomas estandarizadas, ¿ok? Entonces sí existe una lista evaluada por en Estados Unidos de buenas mediciones. Ok, entonces sí, sigamos con la recapitulación. Ya me hablaron un poquito de la definición, ya me hablaron de los criterios diagnósticos. Menciónenme algunos factores de riesgo. A ver, voy a seguir con esto de la lista. Medina Magaña, ya te vi conectado por ahí. Platícame, dime un par de factores de riesgo. Emanuel Medina. Sería obesidad, el sedentarismo y en general malos hábitos. ¿Qué Es son? lo que vimos pues ayer en clase. Estoy de acuerdo, obesidad, sedentarismo. ¿Qué es malos hábitos? Ahora, tú dices malos hábitos, pero ¿qué serían malos hábitos? Tú mismo, Emanuel. Por ejemplo, O bueno, a ver, adelante. por ejemplo, malos hábitos alimenticios, no dormir adecuadamente. Ok, cuando dices malos hábitos alimenticios, ¿qué es? Porque suena como fácil aquí, pero a la hora que tengan un paciente tienen que tener muy claro cuáles son factores de riesgo en términos de qué es lo que hace el paciente. Tabaquismo, doctora de entrada. Tabaquismo de entrada, muy bien, entonces tabaquismo. Exceso de grasas, doctora, en la alimentación y Es exceso una de dieta, sodio. dieta hipersódica, ¿no? E hipercalórica. Dieta hipersódica, hipercalórica. Dame ejemplo de cómo dirías tú es hipersódica. Estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo es que es hipersódica? Pues Más de alimentos altos 5 a con... 6. Ah, perdón. Gramos de sodio, ¿no? Completando. Ok, entonces, exacto, más de 5 o 6 gramos de sodio. ¿Cuáles son los alimentos que más sal tienen? Porque sacar esa cuenta es realmente complicado, Los pero tacos, ¿no? ¿cómo? En México algo así nos habían dicho que los tacos. Más que eso, Productos enlatados. productos enlatados, realmente son los productos enlatados. Embutidos, entonces todo enlatado tiene seguramente alta concentración de fósforo y de sodio. ¿Okay? Entonces, por ahí tendrían que ir en su investigación. La comida como tal, la preparada, en realidad depende si tú le añadiste más, pero si solo es a la hora de la cocción, no es mucha. Okay. Entonces ya me hablaron de tabaquismo, de una alimentación rica en grasas, en carbohidratos, alta en sodio, sobrepeso, obesidad, sedentarismo. ¿Qué otro factor de riesgo? Hay más factores de riesgo. Antecedentes familiares. Muy bien, antecedentes familiares, el que ya hayan tenido enfermedad cardiovascular, hipertensión. ¿Qué más? Diabetes. Poca actividad física. Poca actividad física. ¿Es más en hombres o en mujeres? En hombres, ajá, el sexo también. No, hombre. Exactamente. O bien que una mujer ya esté en Menopausia. menopausia. Quedamos que ya el efecto protector estrogénico ya no existía. Bien. La edad. La edad, exactamente, a mayor edad, mayor problema. Y hablamos también de una tabla que hablaba del riesgo cardiovascular. Esa tabla es muy importante porque las metas y la necesidad de seguimiento dependerá del riesgo del paciente. ¿Cuáles serían mis dos factores que me harían tener un mayor riesgo? ¿Cuál es la presencia de diabetes? La presencia de diabetes, es decir, añadir enfermedades. Entonces, diabetes es una. ¿Qué otra enfermedad? Dislipidemia. La obesidad había dicho, creo. Ok, eso es. Esclerosis. Y ya un grado avanzado de enfermedad cardiovascular
o diabetes, ¿qué nos puede dar? Un evento cerebrovascular, podría ser. Esa sería como una complicación, pero una enfermedad... ¿O síndrome metabólico? Sí, el síndrome metabólico va a incluir Enfermedad coronaria. enfermedad coronaria, pero Insuficiencia. ¿cómo, José? Insuficiencia cardíaca. Daño renal. Exactamente, daño renal, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a volver a poner esa tabla porque me parece importante que lo tengan en mente. Entonces, la clasificación del riesgo del paciente depende de la presencia de factores de riesgo y enfermedades como estas que acaban de mencionar, particularmente diabetes, enfermedad coronaria previa y enfermedad renal, y qué tan hipertenso o no está mi paciente. ¿Okay? Muy bien, ya hablamos de los factores de riesgo y la necesidad de seguimiento en el paciente. ¿A quién van a empezar a tratar? A todo paciente con una presión por arriba de 140-90. 140-90, y todo lo previo que se considera como normal alto, se sugiere estilo de vida y solo se da tratamiento si tenemos un factor de riesgo como que el paciente ya se haya infectado, por ejemplo. Ahí sí tenemos que intervenir. Manejo farmacológico. Vamos a repetir esa parte del manejo farmacológico y después vamos con lo que teníamos pendiente de consideraciones especiales. Voy a compartirles mi pantalla. Y eso del manejo farmacológico es importante que quede claro. Entonces, primero, la tabla que es fundamental que ustedes tengan en mente es esta. Entonces, el riesgo cardiovascular de muerte o de deterioro de la función hacia diferentes enfermedades incrementa entre más hipertensión tengamos, pero también incrementa si yo ya tengo enfermedades establecidas como enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, diabetes o algún dato de daño a órgano blanco. Entonces, todo aquel que ya tiene estas características tiene un muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y ojo, nosotros estamos en la clase de nefrología, por lo tanto, nuestros pacientes van a estar en este rubro particularmente, o si los encontramos en estadios 3, justo en el previo. Por lo tanto, todo paciente con enfermedad renal tiene un muy alto riesgo cardiovascular. Entonces necesitamos un buen control de la presión. A él no puedo dejar que esté con 150-100, está con muy alto riesgo. ¿Okay? Eso sí es muy importante para mí que lo tengan en mente, porque ocurre con mucha frecuencia que ven a un paciente con enfermedad renal que dicen, bueno, no pasa nada, está con 150-100. No, sí pasa y pasa bastante. El riesgo es un pronóstico a corto plazo. ¿Okay? Bueno. Entonces, continuemos con la parte del tratamiento. Esto lo vimos ya un poco la clase pasada, pero quisiera que me recordaran el algoritmo. Brittany Maxwell. Entonces, recuérdame cómo funciona el algoritmo de manejo para el paciente con hipertensión no complicada. Para el tratamiento por hipertensión no complicada, primero tenemos la terapia inicial, que es de combinación dual con IECAS o los AR o más los SB o diuréticos. ARB son los ARAS, digamos. Sí, los ARAS. Y después tenemos el segundo paso, que es la combinación triple con los IECAS o los ARAS más los diuréticos. Y después el tercer paso es para la hipertensión resistente. A estos les damos una triple combinación con espirolactonas. Les damos de 25 a 50 miligramos vía oral u otros diuréticos alfa bloqueadores o beta bloqueadores. Ok, entonces, paso número 1, quitarse el estigma de que la hipertensión se trata con diurético. Eso es falso. Se debe iniciar con un IECA o ARA, y ya la vez pasada me dieron ejemplos, enalapril, captopril, un ARA, losartán, telmisartán, irbesartán, más, esto es SB, bloqueador de canal de calcio,
más nifedipino, amlodipino, diltiazem o diurético. Entonces es uno de este grupo, IECA o ARA, y uno de este grupo, diurético o bloqueador de canal de calcio. Si con esta combinación dual a dosis altas mi paciente no está bien controlado, entonces debo agregar el diurético. Entonces ya tendría mi IECA más mi bloqueador de canal de calcio más mi diurético. Entonces eso en verdad pongan atención porque esto sí cambió mucho con respecto a lo que nos decía el JNS7, JNS8. Y ahora esto es lo que se utiliza hoy en día, ¿de acuerdo? Y ya si no tenemos adecuada respuesta con más de 3 antihipertensivos a dosis tope, hablamos de hipertensión resistente y se sugiere que agreguemos espironolactona. En el caso del paciente con enfermedad renal es similar, las indicaciones son similares, solo que tenemos los diuréticos de ASA, son los indicados y no tiacidas. Recuerden que con un filtrado menor de 30, las tiacidas no son útiles. Y la espironolactona hay que tener mucho cuidado por el potasio. ¿Okay? Fuera de eso, la indicación en términos de cómo vamos a actuar es la misma. Doctora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, adelante, Josué. Es que, bueno, había mencionado que en caso de que el paciente no necesariamente tuviera hipertensión, pero tuviera un factor de riesgo, se le daba tratamiento. A lo que vimos en ese caso le daría el de clase tipo pasada, 1. el de tipo 1. A lo que vimos en la clase pasada. Ejemplo, pon un ejemplo de un paciente que tengas en mente con presión normal alta con un factor de riesgo. ¿Cuál sería como tu idea? ¿Algún ejemplo de hipertensión? O sea, medición. O sea, tu paciente, ¿cómo imaginas a tu paciente? No sé, por ejemplo, un paciente con 130, 80, pero que tiene diabetes descontrolada. Ok, entonces, entonces a ese paciente lo primero que vas a hacer son cambios del estilo de vida, lo vas a poner a hacer ejercicio. Recuerden que en una disminución de 10 kilos nos podía disminuir casi hasta 20 milímetros de mercurio, entonces vas a pedir que haga ejercicio, alimentación, diversos, el sodio, y lo vas a citar al mes. Si tú notas que ha habido cierta modificación, podrías mantenerlo así, pero la mayoría no va a tener modificación, entonces vas a agregar un antihipertensivo que sea bastante leve. Dentro de todos los grupos no es lo mismo darle irbesartán que darle enalapril o darle nifedipina de 30 miligramos que darle amlodipino de 5. Entonces vas a iniciar con un IECA o ARA, dado que son los cardiorrenoprotectores y sirve mucho en la nefropatía diabética además. Entonces vas a iniciar, por ejemplo, con enalapril 10 miligramos al día, que es una dosis baja. Ya le estás dando con eso una protección cardíaca, renal, estás tratando de evitar que no tenga proteinuria, porque ese paciente con nefropatía diabética va a desarrollar proteinuria eventualmente y lo vas a estar vigilando. Entonces, es la excepción. Ahora, si tuvieras a ese mismo paciente, pero es saludable, es decir, no tiene diabetes, no tiene ninguna enfermedad y solo tiene 130-80, entonces no le vas a dar fármaco. Vas a esperar a que las medidas higiénico-dietéticas hagan su rol. No sé si contesté. Sí, doctora, muchas gracias. Bien. Doctora, disculpe. ¿Qué pasa, Margarita? Y en caso de que tuviéramos igual un paciente como el que acaba de mencionar Josué, pero que fuera una mujer embarazada, ¿cuál sería como el...? Porque pues un IECA y un ARA no podríamos, ¿no? Exactamente. Ese es otro capítulo por completo. Vamos a hablar de riñón y embarazo, hipertensión en el embarazo. Entonces, pero para responder en este momento, los IECAs, ARAs están contraindicados. Y entonces ahí tendríamos más bien que ver si queremos dar un bloqueador de canal de calcio o el manejo de la hipertensión como tal en el embarazo, que utilizas otros fármacos, podrías evaluar hidralacina, alfametildopa, son otros fármacos los que puedes llegar a utilizar. Y no Gracias, lo doctora. por vida, es solo durante el embarazo. ¿Ok? Gracias. Okay. Habíamos visto que esta combinación de IECA-SARAs es primera línea para el paciente con enfermedad renal y que además tiene proteinuria porque nos ayuda a disminuir la proteinuria. Ojo, es uno u otro, nunca la combinación.
Y voy a agregar un bloqueador de canal de calcio. Y aquí tengo la posibilidad de agregar dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. La No sé ventaja si de ya... los no dihidropiridínicos es que me ayudan a disminuir la proteinuria. ¿Cuál sería un no dihidropiridínico? Por ejemplo, diltiazem. Verapamil casi no lo utilizamos por el efecto que tiene en la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, esa sería una buena combinación pensando en un paciente con enfermedad renal que tiene proteinuria. Bueno, esta ya la platicamos la clase pasada, que serían como las contraindicaciones importantes. Entonces, el embarazo, justo lo que mencionaban de los IECAS y ARAS, serían los principales. Bueno, objetivos terapéuticos. ¿Cómo debo llevar? Ya hice el diagnóstico de que mi paciente es hipertenso, ya empecé tratamiento, definí que necesitaba tratamiento, clasifiqué su riesgo cardiovascular, vi qué tan moderado, alto o muy alto riesgo tiene este paciente. Y entonces, ¿a qué meta lo voy a llevar? En términos generales, hoy en día se dice que la meta debe ser 130, de manera como muy global. Ahora, dentro de esto tenemos algunas especificaciones, por ejemplo, acorde al grupo de edad y a las comorbilidades que tengan. Entre más años tengan, pero estoy hablando de fragilidad de más de 80 años, quizás podría, si tolera al paciente, llevarlo a 130, 139, es decir, por debajo de 140, pero mi diastólica siempre suele estar por debajo de 80. A más joven puedo ponerme más estricto, buscando que esté estrictamente por debajo de 130, 80. Y hoy hay una controversia porque se dice que los pacientes con enfermedad renal se sugeriría que esté debajo de 120, 80. ¿Ok? Si se fijan aquí no ponen el no por debajo de 120. Entonces, mi meta va a ser 130, 80 y en miras de que el paciente renal esté más controlado, evaluar la posibilidad de 120, 80. ¿Ok? Eso lo acaban de publicar este año. Habrá que ver los debates que se hacen al respecto de este punto. Entonces, en términos de nosotros, mi objetivo para control es 130-80. Aquí tienen una combinación de diferentes guías que hablan de la hipertensión y el paciente con enfermedad renal. En términos generales, si se fijan también, proteinuria es el paciente renal en casi todas sus presentaciones, 130-80 es la mayoría de los manejos. Vamos a hablar de un poco de algunas consideraciones especiales. ¿Se acuerdan que hablamos del fenómeno Dipper en el mapa? ¿Alguien ha escuchado esto del ciclo circadiano, el mapa, la hipertensión nocturna? ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿No se supone que por la producción de cortisol que es mayor de 6 a 10 de la mañana? ¿Ok? Por lo tanto, tendría que tener yo una presión un poco más alta en ese momento y más baja por la noche. Entonces, el ciclo circadiano, tienes razón, va acorde a la cuestión hormonal. ¿Qué más se les ocurriría? ¿Qué es eso del fenómeno Dipper? ¿No tiene que ver con el síndrome de apnea obstructivo nocturno? Eso es un desencadenante, ¿sí? O sea, que ese sería como un factor que hiciera que yo estuviera como hipertensándome, tienes toda la razón. Esto del mapa, ya lo dijeron, es una medición ambulatoria de la presión arterial, por lo tanto dura 24 horas. Y yo deseo ver el contraste matutino y nocturno. Yo debo hipotensarme durante la noche, eso es algo que todos tenemos que hacer. Cuando en la noche no me hipotenso, sino me hipertenso, hay reportes de que el riesgo cardiovascular y el deterioro de la función renal van a incrementar. Entonces, empezaron a estudiar pacientes con enfermedad renal y observaron que estos pacientes tienen el ciclo circadiano alterado de manera hormonal. Por lo tanto, son pacientes que no tienen el fenómeno Dipper, es decir, no hipotensan durante la noche. Y esto se asocia a que tienen fibrosis intersticial y atrofia tubular. Por ende, la dosis del antihipertensivo se sugiere que la tomen antes de acostarse para restaurar precisamente este dip nocturno y favorecer como una hipotensión inducida durante
la noche. ¿Okay? Aquí les muestro una gráfica de un mapa en un paciente sin enfermedad renal y en un paciente con enfermedad renal, que es el que está punteado, y en el proceso del dormir existe una buena disminución de la presión arterial en el paciente que no tiene enfermedad renal. Sin embargo, no es así con el paciente con enfermedad renal en la parte de la tensión arterial sistólica, y si se fijan en la diastólica también tenemos muy bajo descenso. Otro fenómeno del cual tenemos que platicar es que los pacientes con enfermedad renal suelen ser de difícil control y tienen hipertensión resistente. ¿Qué es esto? Ya lo platicamos, es tener persistentemente la presión por arriba de 140/90, que ya realizó cambios de hábitos, que toma realmente los medicamentos, porque ese es otro problema, el apego farmacológico es una de las causas de descontrol tensional, que ya tiene 3 antihipertensivos a dosis máximas y un diurético. Dentro de ellos, entonces, si tiene esta condición, es resistente y yo debo agregar espironolactona o plantear denervación renal. Hay pacientes a los cuales pueden tener con 4, 5, 6 antihipertensivos, dosis tope, realmente los toma, ha hecho cambio de hábitos y el paciente sigue hipertenso. Entonces, ahí se llega a plantear una cuestión que es denervación renal. Aquí tienen una imagen, esta imagen la tienen en el libro del Johnson, el libro que les pasé, de qué efectos, y esto lo platicamos un poco al principio, los efectos del simpático a nivel renal. Entonces tenemos un incremento del efecto simpático y esto tenemos tres posibilidades. Tenemos el incremento de la secreción de renina, que tiene directamente afección en los receptores beta 1. Tenemos incremento de la reabsorción tubular de sodio con adrenoreceptores alfa 1 y disminución del flujo sanguíneo renal con receptores. Entonces, tenemos posibilidad de acción a nivel vascular, a nivel tubular o a nivel de liberación de renina. Entonces, esta combinación es mediada por el riñón. Por lo tanto, la denervación renal lo que busca es generar una disminución del simpático que es activado a nivel renal. Y eso en la mayoría de las ocasiones tiene un efecto y esto se hace mediante ablación. Es decir, se entra mediante cateterismo, como ven acá, y se genera ablación, es decir, queman toda esta parte de irrigación nerviosa. Pero ese es el tratamiento que dejamos realmente por últimas instancias. Otro término importante es crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es tener una hipertensión muy alta, por arriba de 180, 120. Y esta crisis hipertensiva se define en urgencia o en emergencia. La urgencia es aquella que tiene una cifra muy alta de presión arterial, pero no ha tenido daño a órgano blanco. Y la emergencia ya tiene daño a órgano blanco. La emergencia amenaza la vida y tenemos varias enfermedades que se desarrollan, como un EBC, un infarto, edema agudo pulmonar. ¿Cómo se tratan las crisis hipertensivas? A diferencia de lo que ustedes han quizás escuchado, de darle un captopril sublingual, no ocurre así. Cuando se tiene una urgencia hipertensiva, es decir, mi presión simplemente está muy alta, se le debe dar al paciente tratamiento vía oral. Y le puedes dar cualquier manejo, le puedes dar diurético, un IECA, cualquier antihipertensivo que tú consideres. Aquí tienen algunos ejemplos de hipertensivos, el tiempo de acción, la duración de la acción. Entonces se da vía oral y se vigila. Es diferente si yo tengo una emergencia hipertensiva. Aquí tienen un esquema de las posibilidades de tratamiento de las emergencias hipertensivas. Entonces, una emergencia hipertensiva se debe manejar con medicamento intravenoso. ¿Okay? Entonces, el sublingual en la literatura no existe. O le damos vía oral para tratar de disminuir la presión y le damos más dosis o le damos más variedad de fármacos, o tiene una emergencia que está poniendo en riesgo su vida y por lo tanto damos manejo intravenoso. Aquí tienen un ejemplo de qué presentación clínica tenemos y qué posibilidad de tratamiento de primera línea. Entonces, intravenoso existe la betalol, nicardipino, nitroglicerina, nitroprusiato,
diurético de asa, existe intravenoso, ¿ok? Son los principales, entonces eso es importante que lo tengan en mente. El manejo es con antihipertensivo intravenoso. Aquí tienen, esto lo tienen en sus guías, las guías las subí a su plataforma, no necesitan aprender esto de memoria, la idea es que ustedes sepan que se maneja con medicamentos intravenosos. Aquí tienen ejemplos de los fármacos, las presentaciones, los tiempos de acción y sus principales efectos adversos o contraindicaciones. ¿Cuándo están contraindicados IECAS y ARAS? ¿Por qué están contraindicados IECAS y ARAS? Voy a seguir con el grupo D. Carla, Diego, ¿por qué crees que en estas condiciones estén contraindicados los IECAS y los ARAS? Doctora, me dijo que estaba teniendo problemas de su internet, que la sacaba y la dejaba entrar, entonces, por si es que no contesta. Él y Emanuel Medina están teniendo problemas. Ok. Bueno, a ver, entonces, Kevin Gómez. Kevin Gómez. José Ángel López. Perdón, doctora, es que no escuché que me preguntó. ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿Por qué crees que los IECAS y los ARAS están contraindicados en condiciones de hipercalemia o daño renal? Aquí tienes una diapositiva en la que te dicen cuándo tratar de evitar IECAS o ARAS o cuándo definitivamente están contraindicados. ¿Por qué crees que, al menos en la cuestión de potasio y la creatinina, necesito disminuir la dosis o definitivamente suspenderlo? Ay, la verdad, a ver. ¿No será por su mecanismo de acción que llega a aumentar el potasio? Tú platícame, ¿qué opinas? ¿Cómo Pues, actúa? o sea, principalmente por eso, porque pues se está bloqueando, bueno, en algún punto se bloquea el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. Bien, porque y pues en teoría, pues ahí con el sistema se secreta potasio y aquí pues está inhibiendo esa secreción. Tú mismo, Emanuel. ¿Cuál es el mecanismo de acción a nivel vascular renal? Nosotros estamos en la clase de los IECAS y ARAS. ¿Qué van a hacer? Si no hay que tener mucho factor de riesgo. O sea, medición. O sea, tu paciente, ¿cómo imaginas a tu Pues paciente? generan vasodilatación. Ok. O bueno, es que no sé, es que pues por los IECAS van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina y los ARAS son antagonistas. Ok. Los de... espera. Es una... Ajá, sí. Es que terminan inhibiendo en algún punto el sistema adrenina-angiotensina aldosterona, solo, o sea, los IECAS en un punto y los ARAS en otro. Ok, estoy de acuerdo. Inhiben en la vía del RAS. En lo que quisiera ver su opinión es, ¿genera vasodilatación de la vasculatura renal o vasoconstricción? ¿Alguien más que tengan esta información? Eso lo vimos como muy al principio. ¿Cuál era el riesgo de un IECA y un AR? ¿No sería que, por ejemplo, si le hacen exceso caiga en hipotensión? En realidad, los IECAS y ARAS generan vasoconstricción. Recuerden el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular, que es cuánta sangre llega a mi glomérulo y por lo tanto cuánta sale. Y que yo tengo la posibilidad de generar vasodilatación o vasoconstricción
de la arteriola aferente y de la eferente acorde a mis necesidades. Es decir, entra poca sangre, entonces debo generar una vasoconstricción. Al revés, ya está incrementando la presión intraglomerular, debo generar una vasodilatación. Entonces, los IECAS y los ARAS generan una vasoconstricción y por lo tanto pueden llegar a generar un efecto de como una especie de lesión renal aguda cuando recién se dan por este cambio hemodinámico vascular. Si mi paciente de por sí tiene deterioro de la función renal e hipercalemia, cuando yo agrego IECAS y ARAS, va a caer mi filtrado glomerular. Eso es algo que se ha visto en todos los pacientes y suele ser un efecto que se revierte porque recordemos que toda vasoconstricción o vasodilatación arteriolar a nivel renal tiene un mecanismo de contrarregulación. Entran las prostaglandinas, entran diferentes mecanismos para regular. Entonces, en este caso, si el paciente ya de por sí tiene deterioro, va a ser difícil que me ayude a contrarregular. Entonces, cuando tengo un potasio por arriba de 5.5 y una creatinina por arriba de 3, debo disminuir mi dosis a la mitad. Y contraindicado es cuando mi potasio está por arriba de 6 o mi creatinina está por arriba de 3.5, estos fármacos no debo iniciarlos. Puedo continuarlos porque este fenómeno vascular ya no se está generando, ya eso se da al momento de iniciar la dosis. Entonces, contraindicación de IECAS y ARAS, embarazo, potasio mayor de 6, hipotensión, estenosis de arteria renal bilateral, que ahorita vamos a hablar de este punto, que mi creatinina esté por arriba de 3.5, que tenga yo una estenosis aórtica grave o angioedema producido por estos fármacos. Entonces, de mensajes de conclusión de esta clase, yo les dejaría que tener bien en mente que el paciente con enfermedad renal con hipertensión tiene una mortalidad cardiovascular muy alta. Que el deterioro renal va de la mano con el deterioro cardiovascular. Que el manejo en el paciente con enfermedad renal debe ser atendida desde los 3 ejes fisiopatológicos. Vimos esos 3 ejes fisiopatológicos que son la cuestión del sodio, la cuestión del RAS y el sistema nervioso simpático. Entonces tenemos 3 ejes principales. Debo evitar monoterapia en el paciente con enfermedad renal. En pacientes con proteinuria, debo dar IECAS, ARAS, más un bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico y o diurético de asa si necesito arreglar cuestión de volumen. Debo sugerir dar dosis en la noche del medicamento por aquello del fenómeno no DIPER. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto fue hipertensión arterial esencial. ¿Alguna duda que les haya quedado de hipertensión arterial esencial? Doctora, yo sí tengo una duda con los IECAS y los ARA en sí de cómo está de que solo la primera vez, o sea, cuando ya tienen un tratamiento y generan la enfermedad renal crónica, no pasa nada, o sea, si ya la tenían de base, por ejemplo. Exactamente. Entonces, tú tienes a tu paciente y ya lo estás tratando con enalapril. No, bueno, ya este grado ya sería losartán. Entonces, lo tienes con losartán. El efecto vascular inicial de la caída del filtrado glomerular en los pacientes con enfermedad renal es al inicio, es justo cuando das el tratamiento. Por lo tanto, si ya lo está tomando, ya no voy a tener ese cambio vascular, es como un cambio como de novo. Por lo tanto, podrías continuarlo, salvo el potasio, ahí sí no. Pero tu caída de la creatinina no es por tu medicamento, es por otras causas. A veces, si el paciente no lo tomaba y ya tiene una creatinina de 2 y tú se lo das de instancia, o sea, de nuevo, va a tener una caída del filtrado glomerular. Y no pasaría nada si mi paciente tiene 0.8 de creatinina, sube a 1, yo sé que es un fenómeno reversible, en un lapso de menos de un mes va a regresar a su 0.8, pero si tiene 3 o 4 y va a caer su filtrado glomerular y va a caer a 5 o a 6 y me van a hacer que mi paciente requiera diálisis y que difícilmente tenga el mecanismo de contrarregulación, no lo puedo exponer a este deterioro renal. A eso me refiero con que lo tenga o se la inicie.
Ok, de nuevo. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Entonces, esta clase habló principalmente de hipertensión arterial esencial de manera general y le dimos también un pequeño enfoque al paciente con enfermedad renal crónica que tiene hipertensión. ¿Ninguna duda? Si no hay ninguna, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es hipertensión secundaria. ¿Qué saben de la hipertensión secundaria? Hablamos ahorita de la primaria, de la hipertensión secundaria. A ver, me quedé hace rato en Kevin Gómez. Anda por ahí, Kevin Gómez. Doctora, Dime, Margarita. Te escucho. ¿esta es la que es causada por otra afección médica, no, doctora? Ok, bien. Entonces, es una hipertensión que es originada por otra causa. ¿Tendrás Doctora. algún ejemplo de causa? No, a ver, Abraham. ¿Puedo Podría contestar? ser clepar. Bueno, que la secundaria, pues, ¿me escucho, perdón? Te escucho. Que la secundaria pues, principalmente afecta a una población muy pequeña de lo que es los pacientes hipertensos. Causas frecuentes serían, por ejemplo, enfermedad renal, la renovascular, incluso puede entrar el hiperaldosteronismo, me parece. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces es por causas secundarias, ejemplos, hipertensión renovascular o alteraciones hormonales. Ok, entonces es todo aquello causado por algo más. ¿Cómo vamos a sospechar que mi paciente tiene hipertensión secundaria? O sea, ¿cómo pensarían ustedes que no es de origen primario, sino algo secundario? ¿Que sea intermitente, doctor? Que sea intermitente podría ser una posibilidad. ¿Qué más? ¿Tiene un inicio abrupto? Eso es muy importante, el inicio es abrupto, mientras que la hipertensión... Pacientes jóvenes. Jóvenes, muy bien. Poca respuesta al Resisten tratamiento. al tratamiento. Que no cuenten con los... Muy bien, exacto, perfecto. Entonces, son casos atípicos de hipertensión, ¿no? No es el típico paciente de 50, 60 años con factores de riesgo que va a llegar poquito hipertenso, no. Este paciente va a llegar muy hipertenso. Podría haber ido a consulta hace un mes y estar normal y de pronto está hipertenso y son hipertensiones con presiones arteriales por arriba de 160-100, con daño a órgano blanco, es decir, aparentemente todo estaba en orden y llegó a urgencias por un EBC, por un infarto o tiene una retinopatía hipertensiva de grado avanzado. Son extremos de la edad, o sea, son muy jóvenes pero también muy ancianos. Es normal que a los 50, 60 años tengamos casos de hipertensión primaria, pero que alguien después de los 70 años debute con hipertensión me haría pensar en que algo más está sucediendo. Ya lo dijeron ustedes, hay poca respuesta al tratamiento. Estos son pacientes hipertensos resistentes y ocurre de un 5 al 10%. Realmente en términos poblacional lo que más tenemos es hipertensión arterial sistémica primaria. ¿Cuáles serían mis causas? Yo lo dividiría en tres principales: renal, renovascular y endocrinológica. La renal es aquella producida por esclerosis constante y entonces la esclerosis genera daño renal e hipertensión. La renovascular, que hablamos de la vasculatura renal, es la segunda, de hecho, en frecuencia de orden de aparición. Y la tercera en frecuencia de orden de aparición sería la endocrinológica. Y dentro de la endocrinológica tenemos el hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, enfermedad tiroidea, síndrome de Cushing como las más frecuentes. Vamos a hablar un poquito de la renovascular. La renovascular se genera por dos principales etiologías. La más frecuente es aterosclerosis y le sigue displasia fibromuscular.
y en un porcentaje más bajo otras causas. Entonces, lo más común es aterosclerosis y mi población va a ser por arriba de los 55 años de edad, en general por arriba de los 60. Tienen daño aterosclerótico en otros órganos. Le puedo tomar una placa y observar toda la aorta calcificada, por ejemplo, el callado aórtico. Tengo lesión de la arteria renal en ostium o proximal a 2 centímetros. A diferencia de la fibrodisplasia, de la displasia fibromuscular, que es en mujeres jóvenes, y la lesión en la arteria renal no es proximal, sino medial. ¿Okay? Y aquí se ve la imagen en rosario. Y otras causas de una estenosis de la arteria renal que no es aterosclerosis o fibrodisplasia sería una compresión extrínseca de un tumor por fuera que me está comprimiendo mi arteria renal, una masa retroperitoneal, una disección de la aorta, vasculitis o aneurisma. Pero lo más frecuente es aterosclerosis. ¿Okay? Aquí tenemos esta división de las características haciendo hincapié. Entonces, no olvidar que es un inicio abrupto, hipertensión de difícil control, extremos de la edad. Clínicamente podría encontrar un soplo abdominal que debute con edema agudo pulmonar, con azoemia no explicable o disfunción renal con IECAS o ARAS, que es precisamente de lo que hablábamos. Si yo tengo una estenosis, sobre todo cuando es bilateral de la arteria renal, y agrego IECAS y ARAS, la función renal va a deteriorar más del 30%. Yo espero un deterioro del 10% de manera normal por el fármaco, pero cuando mi vasculatura está afectada, es un deterioro de más del 30%. Aquí tienen algunas manifestaciones y asociaciones a la fibrodisplasia o displasia fibromuscular, dado que es una cuestión genética y es de nacimiento. Entonces, la aterosclerosis ya la conocemos, se va generando durante la edad por múltiples factores de riesgo, como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y demás, y se van pegando placas de ateroma a lo largo de los vasos. La displasia no, con ella se nace, por eso la presentación más frecuente es en mujeres jóvenes. Aquí tienen una serie de trastornos asociados a ellas, como coartación de la aorta, síndrome de Marfan, diversos. Entonces, es una arteriopatía no inflamatoria, no aterosclerosa. No voy a encontrar inflamación, no voy a encontrar aterosclerosis. Ocurre en la porción media o distal de la arteria renal. Puede estar presente en arterias renales y cerebrales. De un 25 a 35% tengo el daño de manera bilateral y tengo 3 tipos de displasia fibromuscular. La medial, que es la más frecuente, de un 85 al 100%. En la íntima, en menos del 10%, o en la adventicia, que es menos del 1%. Estos 3 tipos es en qué localización de mi vaso tengo el daño. Y se da por un patrón de herencia autosómica dominante. Aquí vemos una imagen justamente de la arteria renal. A ver, Dariana Arriaga, explícame qué estamos viendo en esta imagen. No tienes por qué darme como mucho detalle, solo qué te llama la atención de las 2 imágenes. Podría ser que está como más gruesa la parte de... ay, es que no sé qué es. El título ¿No es... está estenosada? El título es Angioplastia renal transluminal percutánea. Para empezar, ¿qué es eso? ¿Qué es una angioplastia renal transluminal percutánea? Un procedimiento similar, ¿cuál sería? ¿Una radiografía contrastada? Una imagen contrastada, pero cuando hago intervención... La Se colocación hace a de través de una cateterismo, ¿no, doctora? Exactamente, sería como un cateterismo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí estoy haciendo un cateterismo. ¿En dónde? En la arteria renal. En la arteria renal. Entonces, tienen la imagen A
y la imagen B, que sería como el antes y después. Su antes, ¿qué Sería una fibrosis muscular, ¿no? Tiene la cosa en rosario esa. Exactamente. Entonces, aquí lo que se observa es una fibrodisplasia muscular, en donde tenemos esta imagen en rosario. Si se fijan, hay pérdida de la continuidad. Imagen B comparativa, ya tenemos una continuidad, por lo tanto, se hizo un cateterismo, ya sea que simplemente dilaten con un balón o que requiera la colocación de un stent. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se observa en esta imagen. Muy bien. La displasia fibromuscular en general son asintomáticas. 10 a 50 años es la edad de aparición, es mucho más común en mujeres. Y pueden tener como sintomatología cefalea, tinnitus, soplo carotidio, femoral, epigástrico, amaurosis fugaz. ¿Qué es eso de amaurosis fugaz? ¿A qué les suena amaurosis fugaz? Como pérdida temporal de visión, doctor. Exactamente, de pronto dejan de ver. Pueden tener cuadros clínicos como un ataque isquémico transitorio, es decir, tienen estas famosas vías que son los ataques isquémicos transitorios con regularidad. O sea, una mujer joven que parece sana y de pronto pierde, se desorienta y luego regresa a su estado neurológico normal. Entonces, esos son ataques isquémicos transitorios, puede tener embolismos renales. Y la historia natural de esta patología es que desarrolle fístulas o aneurismas, que tenga hipertensión de difícil control, complicaciones con trombosis o disección de vasos renales e infartos renales. Con respecto a la fisiopatología de la enfermedad renovascular, independientemente de la causa, seguimos el modelo de Goldblatt. El modelo de Goldblatt lo van a ver como nomenclatura así, 2K1C, 2K2C, en donde tenemos un riñón con estenosis o dos riñones. Entonces, a eso se refiere. 2K1C es riñón contralateral normal o dos riñones afectados. ¿Y en qué consiste? En que cuando tenemos un riñón afectado, el control está mediado por renina, dado que el riñón contralateral genera natriuresis por presión y mantiene el volumen. Pero cuando tenemos los dos riñones afectados, se dice que es una hipertensión mediada por volumen, con baja renina, con aumento de volumen no excretado. Aquí lo tienen un poco más claro, ejemplificado. Entonces tenemos, y esto lo tienen en su Johnson, estenosis unilateral o estenosis bilateral. Esto es el modelo de Goldblatt, ¿ok? Entonces, estenosis unilateral, tengo, bueno, ustedes más bien explíquenmelo. Lina Velázquez, del grupo C. Sí, doctora. Explícame el modelo del unilateral. Y luego Luis Sánchez me va a explicar el modelo bilateral. ¿Qué ves en el modelo unilateral, Lina? Bueno, ahí en el modelo unilateral está la comparación de los riñones. En el lado izquierdo está reducida la perfusión de los riñones y aumenta, bueno, se activa el sistema renina-angiotensina. Aumenta la renina, la angiotensina 2, la aldosterona, y por lo tanto hay una hipertensión dependiente de la angiotensina 2. Y del otro lado, bueno, en el riñón que está aumentado, hay un incremento en la perfusión renal y una supresión del sistema renina-angiotensina. Y un incremento de la excreción de sodio. Ok. Y eso me genera, por lo tanto, presión de natriuresis. Es una manera en la que yo puedo eliminar volumen. ¿Ok? Entonces, mi riñón normal va a generar un incremento de la perfusión renal, inclusive crecen de tamaño, para suprimir esta vía del RAS y generar una contrarregulación con natriuresis por presión, que es lo que decíamos aquí un poco, que es cuando tengo uno solo,
es mediado por renina, ya que mi riñón contralateral genera natriuresis por presión y mantiene el volumen. Entonces, él se va a encargar de mantener un buen volumen y una perfusión adecuada, suprimiendo eventualmente el RAS. ¿Qué pasa si mis dos riñones están afectados o tengo un solo riñón? Es decir, el otro me lo quitaron o nací con uno solo y este es estenoso. ¿Tú qué observas aquí, Juan Manuel? Ah, no, perdón, Luis Ángel Sánchez. Doctora, me dijo Luis Ángel que ahorita se iba a volver a meter a la sesión porque creo que lo sacó su internet. Ok, entonces vámonos con Rivera Pastrana. Sí, doctora. Explícame tú, ¿qué pasa con la estenosis cuando es bilateral? Tenemos una reducción de la perfusión renal, por lo tanto nos va a dar un aumento del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Como dijo mi hermana Lina, pues aumenta la renina, la angiotensina y la aldosterona. Esto pues dándonos un nivel normal de angiotensina 2. Ok. Y por el lado derecho, pues hay un incremento de excreción de agua, por lo tanto hay un aumento en el volumen de expansión que nos hace inhibir el sistema renina-angiotensina y pues nos da una angiotensina normal. Ok, entonces acá tenemos este mismo mecanismo del RAS, pero a diferencia del otro que nos genera un incremento de la perfusión para poder tener una natriuresis por presión y controlar por volumen, ese no lo tiene. Ese no lo tiene y por lo tanto tengo expansión de volumen, que ese es el que va a inhibir el RAS. Por lo tanto, tenemos que un riñón es hipertensión mediada por renina porque el otro mantiene el volumen, pero dos riñones es mediado por volumen porque no tengo la posibilidad de tener un control de volumen. ¿Ok? Entonces, este es mediado por renina y este es mediado por volumen. La hipertensión. ¿Qué ocurre? Tenemos una estenosis, cae la perfusión, la presión de perfusión renal, incrementa la producción de renina, se aumenta la angiotensina 2 y la angiotensina 2 genera una vasoconstricción eferente y producción de aldosterona que me retiene sodio y agua. Entonces, es como si yo tuviera un estado de hipovolemia persistente, pero es una estenosis la que lo está generando. Entonces, a largo plazo voy a tener una constante activación del sistema nervioso simpático, un deterioro de la generación de óxido nítrico, una liberación de endotelina y por lo tanto daño microvascular hipertensivo. La estenosis severa es aquella que tengo una estenosis, es decir, un cierre vascular de más del 75%. Y es ella la que va a generar los cambios hemodinámicos. Una estenosis de menos de este porcentaje pudiera no dar síntomas ni siquiera hipertensión. ¿Okay? Entonces, esta estenosis severa a la larga va a producir atrofia renal y deterioro del filtrado glomerular. Las fases de la hipertensión secundaria renovascular son estas tres: aguda, de transición y crónica. Aguda, cuando aumenta la presión arterial y la renina, lo que tenemos que hacer es retirar la estenosis reciente a la hipertensión. De transición, que son días a semanas, y aquí ya entra el mecanismo de retención de sodio y agua, disminución de la renina, pero todavía es posible revertir. Y la crónica, que es cuando ya genera cambios vasculares en el parénquima renal y ya no es corregible. Aquí tenemos un esquema de la fisiopatología del daño isquémico renal, donde podemos ver cambios que son reversibles, aquellos que son potencialmente modificadores y aquellos que ya son irreversibles. Es decir, la permanencia de una baja cantidad de sangre en el riñón a la larga me va a producir glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, daño a nivel de la corteza y ya no es reversible. Sí es reversible los primeros estados del cambio, como la caída del filtrado glomerular, la atrofia, el desarrollo de vasculatura colateral o algunas células inflamatorias iniciales.
Estas hipertensiones son refractarias a tratamiento. Ya dijimos la definición, vamos a repetirla. Son más de 3 fármacos de diferente grupo farmacológico con dosis máximas y un diurético incluido. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque a cada rato nos llegan pacientes derivados por mal control como hipertensiones refractarias a tratamiento, pero llegan solo con 2 fármacos y ni siquiera están a dosis tope y el paciente no las toma. Entonces, ustedes tienen que saber realmente cuál es la definición de hipertensión refractaria a tratamiento. ¿Ok? Bien. ¿Qué daño a órgano blanco puedo tener? Pues es el daño a órgano blanco cuando estoy constantemente hipertenso, como insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, retinopatía hipertensiva grado 3 o 4 y daño renal, evidentemente, con fibrosis y esclerosis. El cuadro clínico de esta hipertensión renovascular va a ser la presencia de un soplo renal, soplo cardíaco, cefalea, daño a órgano blanco acelerado, como retinopatía hipertensiva, un ciclo circadiano alterado que ellos no tendrían por qué tener, síndrome hiponatrémico hipertensivo, la presencia de proteinuria o sintomatología por hipertensión derivada del sistema nervioso simpático. Aquí, acuérdense que si yo doy IECAS y ARAS y tengo estenosis bilateral, voy a tener una caída de más del 30% de mi filtrado glomerular. Dime, Elías. Sí, doctora, una pregunta. ¿A qué se refiere con lo de soplo renal? Así tal cual como tú escuchas el soplo en el corazón, lo puedes escuchar a nivel renal. Pones tu estetos en el abdomen y no es a nivel de aorta, sino en las localizaciones. Puedes también hacerlo retroperitoneal y vas a escuchar tal cual como escuchas el soplo cardíaco. En lugar de escuchar el ruido cardíaco normal, puedes llegar a escuchar un soplo. Clínicamente. Gracias, doctora. Ok. ¿Cómo hago el diagnóstico de la hipertensión renovascular? Bueno, tengo que demostrar que tengo una lesión estenótica crítica vascular y que además tengo activación del RAS. Es decir, tengo hipertensión, tengo a nivel vascular una estenosis. ¿El laboratorio qué puedo encontrar? Puede bajar el potasio por un mecanismo de hiperaldosteronismo secundario por estimulación del RAS. Tengo retención de sodio y caliuresis, o sea, voy a empezar a tirar potasio. Puede caer mi filtrado glomerular, pueden aumentar mis asuados. Y puedo ver cómo está la actividad de la renina plasmática y la renina directa. Esto de PRA, que van a ver constantemente a lo largo de estas pláticas y cuando lean el tema, el PRA significa actividad de renina plasmática y se mide en sangre. Entonces, cuando está por arriba de 1 nanogramo por mililitro, se descarta el diagnóstico. Y mi renina directa es NR por arriba de 8.4 miliunidades. Pruebas especiales que puedo hacer para ver si tengo hipertensión renovascular. ¿Qué pruebas están? Está la prueba con captopril, que tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 89%, en donde lo que hago es medir mi actividad de renina plasmática basal y le voy a dar captopril justamente para tener este efecto de vasoconstricción a nivel vascular y voy a medir 1 hora después mi actividad de renina plasmática y esta debe aumentar. ¿Cuáles serían los criterios para decir si con la prueba de captopril tiene hipertensión renovascular? Bueno, que mi actividad de renina plasmática basal esté por arriba de 12 nanogramos por mililitro. Que cuando le dé el medicamento, mi actividad de renina plasmática aumenta de 10 nanogramos por mililitro por hora, o bien acorde a un porcentaje. Si el 150% aumenta de la basal cuando tiene más de 3 nanogramos, o que aumente más del 400% si mi actividad renal plasmática basal es de menos de 3 nanogramos. En términos estrictos, ¿qué significa? Que yo a mi paciente le voy a decir, porque esto no lo van a hacer ustedes, esto lo hace ya directamente otros especialistas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer?
Le van a medir actividad renina plasmática en un inicio y le van a dar captopril. Y van a ver si aumenta o si no aumenta. Y si tiene una actividad de renina plasmática alta, ya me hace diagnóstico, pero si además del captopril aún incrementa en un porcentaje considerable, ya con eso confirmo el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, posibilidad de diagnóstico de una hipertensión renovascular, prueba con captopril. Aquí tienen un par de estudios y sus sensibilidades y especificidades. El primer estudio a solicitar para descartar hipertensión renovascular es el ultrasonido Doppler. Es el primero. O sea, yo tengo sospechas clínicas de que mi paciente tiene hipertensión renovascular. Lo primero que le voy a pedir es el ultrasonido Doppler. Aquí ven su sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque es un método no invasivo que me acerca al diagnóstico. Entonces, es lo primero que yo le voy a solicitar. Voy a ver la silueta renal, voy a ver cómo está la relación corteza-médula, y el Doppler precisamente me va a ayudar a ver la vasculatura y voy a buscar una cosa que se llama índices de resistencia, que de eso platicamos cuando vimos la parte de radiología. Entonces, busco índices de resistencia. Si están aumentados, tengo alta posibilidad de tener una hipertensión renovascular. Y ahí tengo dos posibilidades. O le pido un gamagrama con captopril o me voy ya directo a la angiografía. La angiografía es el estándar de oro para hipertensión renovascular y además es diagnóstico y tratamiento. Entonces, abusados, cuando se les pregunte cuál es el primer estudio a solicitar en la hipertensión renovascular, es el ultrasonido Doppler. ¿Cuál es el estándar de oro para hipertensión renovascular? Es la angiografía. Y la angiografía es como el cateterismo, entonces es bastante invasivo, metemos medio de contraste, pero es muy útil cuando ya tengo mi certeza de que está estenosado y deseo hacer tratamiento. Entonces, diagnóstico-tratamiento. El gamagrama renal, entonces es el gamagrama con captopril, también lo vimos muy al principio, me ayuda a ver que cae el filtrado glomerular una vez que yo le administro captopril. Y ultrasonido Doppler, que quedamos que es el primero que vamos a observar, estos índices de resistencia están por arriba de 0.7 y se acelera el tiempo de índice de aceleración y la velocidad de pico sistólica. Tiene la ventaja de que aquí no ponemos medio de contraste. Es mucho más útil para hacer un diagnóstico de una lesión aterosclerótica que fibrodisplasia, pero pues es operador dependiente, por lo tanto, si mi radiólogo que está evaluando no es muy experimentado en el tema, podemos tener alteraciones en el resultado. Aquí ven la imagen de un gamagrama con captopril. Entonces, ¿qué es lo que observan aquí? A ver, Luis Ángel Sánchez, que te nos fuiste hace rato. ¿Qué observas aquí? Sí, doctora. ¿En la imagen derecha o en la izquierda? En ambas, ¿qué es lo que tú observas? Ok. Pues en la imagen derecha pues se ve en la imagen de los riñones y ahí pues se ve claramente el índice corteza médula, y en el riñón que sería derecho, así como lo estamos viendo, pues se ve un menor índice de corteza médula. Y en la imagen izquierda pues vemos como una diferencia entre la actividad del riñón derecho y el riñón izquierdo con una examen de reacción de captopril, en donde hay una mayor actividad en el riñón izquierdo que en el riñón derecho. Y es justamente lo que concuerda con la imagen izquierda, en donde pues se ve que el riñón derecho es un poco más bueno, se ve que está más claro en la parte o en la porción de la corteza en comparación al riñón izquierdo. Lo que tú ves acá, que es eso que dices de claro o no claro, es la cantidad de perfusión del... Sí. Por lo tanto, ¿cuál sería tu riñón estenosado? El derecho. Acá tenemos un pico de incremento, le dieron captopril y lo que estamos viendo aquí es el medio de contraste. Entonces, vamos a ver cómo ambos captan el medio de contraste, pues, es decir, vemos perfusión inicial, le damos, y con el efecto del captopril,
aquí tenemos una liberación, por así decirlo, del medio de contraste, pero aquí no tenemos esa liberación del medio de contraste. Por lo tanto, el que se quedó con el isótopo y que está tardando en la excreción es el riñón izquierdo. Entonces, mi riñón izquierdo sería el que está afectado. ¿Ok? Así es como lo interpretaríamos. Entonces, este es el gamagrama con captopril de utilidad para diagnóstico de hipertensión renovascular. Quedamos que el estándar de oro es una arteriografía para entrar directamente al sitio de estenosis. Aquí vemos sitio de estenosis. Esto es mediante una resonancia magnética. Tenemos otras posibilidades de estudios como la tomografía o la resonancia magnética que vemos aquí, o la determinación de renina de las venas renales. Recuerden que quedamos que la venografía podríamos obtener renina directamente de toma de las venas renales, pero esto es algo que definitivamente ya no se hace. Y aquí sería de utilidad si tenemos más de 1.5 de la relación de la renina en la sangre periférica versus vena renal. Pero este estudio ya no se solicita. Esto lo tienen en su Johnson. Son sus diferentes estudios con sus ventajas y desventajas. Gran ventaja del ultrasonido Doppler, que no es invasivo, no pone en peligro al paciente, pero hay que tener cuidado con, pues si tiene mucha obesidad, que es operador dependiente. La que le sigue, que es de importancia, sería el gamagrama con captopril o la resonancia magnética y ya por último la angiografía contrastada, que es el estándar de oro, pero se recomienda solo si se va a hacer terapéutica. Aquí tienen la imagen de una angiografía en donde tenemos el sitio de estenosis, lo puedan ver en la imagen A. Va pasando un catéter con un dilatador, entonces va ampliando la luz de este vaso y pareciera que es instrumentada, entonces deben dejar un stent, algo, y queda con manejo endovascular. Aquí en la imagen D pueden ver cómo quedó el stent y la perfusión empieza a renovarse casi de inmediato, de cómo estaba perfundido inicialmente a cómo estaba perfundido al final. ¿Okay? Entonces, si tenemos una estenosis significativa, es cuando tenemos las manifestaciones. Tenemos además, son pacientes con retinopatía hipertensiva grado 3 o 4. Podemos tener evidencia de aterosclerosis en vasos periféricos. Hay asimetría de la silueta renal. Tenemos un riñón más grande que el otro porque uno está perfundiendo muy bien y el otro no. Entonces está haciendo el trabajo del riñón que no perfunde. El potasio tiende a bajar por la estimulación de RAS y un hiperaldosteronismo con retención de sodio y pérdida de potasio por la orina. Si damos manejo con IECAS y ARAS es porque sabemos que es unilateral. Lo preferente es dar bloqueadores de canales de calcio ante la duda de si es unilateral o bilateral para no tener una caída abrupta de nuestro filtrado glomerular. El tratamiento para liberación de la estenosis es quirúrgico, ya sea mediante la angiografía con colocación de un stent o con colocación de un bypass. Se trata igual como los infartos renales, que diga cardíacos. La historia natural, bueno, se define progresión si más del 25% de la oclusión del diámetro luminal va a progresar, va a tener aterosclerosis como un factor de riesgo a hipertrofia ventricular y va a progresar de 2 a 5 años. 6 a 16% a los 4 o 5 años va a tener una oclusión vascular severa, produciendo posiblemente un infarto renal. Le podemos dar estatinas que reducen el riesgo de progresión y atenúan el daño renal parenquimatosa. Una estenosis severa con tratamiento médico debe ser la opción. Solo el 10% va a requerir revascularización, o sea, muy pocos requieren revascularización. Y la mortalidad incrementa por eventos cardiovasculares porque es un fenómeno observado en diferentes vasos. El manejo yo lo dividiría en 3, el tratamiento antihipertensivo, quitar la obstrucción y cuidar la función renal. ¿Cómo damos el manejo de tratamiento antihipertensivo? IECAS-ARAS solo si es unilateral, bloqueador de canal de calcio. Yo les recomendaría ampliamente que ante sospecha den bloqueador de canal de calcio, al menos de que lo quieran meter al reto terapéutico.
Diuréticos. ¿Cómo quito en la zona de estenosis? Bueno, una intervención percutánea con stent, angioplastía o un bypass quirúrgico y cuidar la función renal, ver todas las comorbilidades sistémicas, que es bajar de peso, disminuir el sodio, dejar de fumar, ese tipo de situaciones. ¿Cómo limitar el daño de IECAS en hipertensión renovascular? Pues hay que ver y reconocer que existe una predisposición, es decir, si ustedes dudan si el paciente tiene daño renovascular, pues preferentemente no dar los IECAS o ARAS, o si tiene un riñón solitario, ¿de acuerdo? Monitorizar, si lo van a dar, monitorizar el efecto de los IECAS y ARAS. ¿Cómo se debe hacer esa monitorización? Tienen que ver cómo está al inicio, a la semana 2 y a la semana 4, sobre todo potasio y creatinina, y tener un buen manejo del volumen. Complicaciones de la revascularización, aquí las tienen, fatales, que son en una baja frecuencia por embolismos de colesterol, hemorragia cerebral. Los más frecuentes, como nefropatía por medio de contrastes, de las más frecuentes, que haya una disección de la arteria renal, se lastime a la hora de estar manipulando, una trombosis de la arteria renal, un segmento con infarto o un hematoma en el sitio de punción. Curación con revascularización. Aquí están cuántos se curan, si son fibrodisplasia o aterosclerosis y cuántos son fallidos. Entonces, la mayoría tienden a tener una mejoría significativa. Algoritmo para el manejo de la hipertensión renovascular es tener los datos clínicos inicialmente que me sugieran esto, ver cómo está la función renal, está estable. Si está estable, doy tratamiento farmacológico. No está estable, está progresando, entonces tengo que ver qué comorbilidades tengo, si tengo algo adicional, y por lo tanto voy a irme a cuestiones de imagen, primero no invasivas, puedo pedir renograma con captopril, un ultrasonido Doppler, y evaluar si me es de utilidad una tomografía o resonancia magnética. Con el tratamiento sin ninguna complicación mejoró, entonces simplemente doy seguimiento, pido un Doppler, pero voy a estar viendo que la función renal y la presión arterial se controlen. Si el paciente sí tiene una enfermedad bilateral y un grado progresivo de la estenosis que está progresando y está deteriorando, entonces debo evaluar tratamiento endovascular o cirugía y darle seguimiento a la función renal y a la presión arterial. Muy bien. Entonces esto fue de renovascular. ¿Alguna duda de renovascular? Entonces, ¿cuáles serían como las pautas principales? Identificar que tengo hipertensión secundaria, ya vimos las características. La hipertensión secundaria, las causas principales es renal, renovascular y endocrinológica. Aquí vimos renovascular, que las dos causas es 1, aterosclerosis, 2, fibrodisplasia. Las características clínicas de estas, ¿cómo lo voy a hacer en diagnóstico? Debo pedir 1, ultrasonido Doppler, 2, evaluar si necesito un gamma-gamma con captopril o irme ya a una resonancia o tomografía, y 3, si el paciente está muy estenosado y requiere manejo quirúrgico, meterlo a una angioplastía para liberar esa oclusión. La mayoría no van a requerir manejo quirúrgico y nada más va a ser manejo farmacológico con tratamiento para control de la presión, vigilancia de la función renal y estatinas. ¿Ok? Sería como de lo principal. Bueno, ¿alguna duda adicional? A ver, primero Elías y después Abraham. Doctora, ¿por qué las yacidas ya no son tan ocupadas para el manejo de la hipertensión? Pues todo esto se ha visto a lo largo de estudios clínicos y del control tensional. Entonces, vieron que realmente no generaron un gran control tensional y sobre todo ya ahora está muy en boga el ir como un paso adelante de la prevención. Entonces, si puedo dar un fármaco que me genera prevención o protección renal o cardíaca, entonces son esas situaciones las que favorecen. Entonces, tiazidas antes se veía como un manejo leve inicial que pudiera ser de utilidad.
Pero hoy en día ya se vio que necesito un fármaco que me proteja y además trate la hipertensión. Entonces, por eso es que las tiazidas ya están como muy en desuso y se ha preferido IECAS o ARAS. Dan un beneficio adicional y un mayor control tensional. Y ojo, en pacientes renales filtrados menores de 30, las tiazidas no son útiles. ¿Okay? Luego, Abraham tiene levantada la mano. Dime, Abraham. Doctora, le iba a preguntar que en el libro, es que como tal, para el manejo, en este caso, cuando leí lo de glomerulopatías, marcaba como, o sea, como una opción viable para lo que es el manejo de la hipertensión, el uso, como usted dijo, de bloqueadores de canales de calcio, pero en específico para las glomerulopatías, porque hay presencia de proteinuria, decía que utilizamos nada más los no dihidropiridínicos. Entonces mi pregunta aquí es, en estos casos es ahora sí que indiferente el usar dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Las guías no te van a diferenciar, como bien dices, una de la otra. A la hora de ver revisiones y análisis de qué efecto tienen los dihidropiridínicos versus los no dihidropiridínicos en la proteinuria, se encontró que estos grupos de diltiazem, por ejemplo, sí tienen un efecto que potencializa a los IECAS y ARAS. Solos no te sirven como antiproteinúrico. Es en combinación con IECAS y ARAS. Versus por ejemplo, nifedipino, amlodipino no tienen efecto en la proteinuria. Ahora, son muy buenos medicamentos para la presión arterial. Es posible que mejor que el diltiazem, pero si yo busco mayor potencializar mi reducción de proteinuria, entonces debo preferir el diltiazem, por ejemplo. Ok, muchas gracias, doctor. Y tiene también levantada la mano Daniela. Dime, Daniela. Sí, buen día, doctora. Nada más como para reafirmar y aclarar lo que había dicho respecto al uso de IECAS y ARAS en hipertensión renovascular. Es que al principio le entendí como que era una contraindicación, pero solo en caso de, ¿cómo dijo? La primera enfermedad. La primera enfermedad que vimos, la de... ¿Fibrodisplasia? Ajá, fibrodisplasia. Entonces, ¿solo en ese caso está contraindicado? Pues por libros, o sea, en términos de bibliografía, es cuando tengamos una estenosis renal bilateral. Están contraindicados. Ahora, en la práctica clínica, tú vas a tardar un rato en averiguar si es unilateral o bilateral. Entonces, la sugerencia como recomendación, así como las guías de práctica clínica, que son recomendaciones, la recomendación es evita IECAS y ARAS y mejor da bloqueador de canal de calcio. Porque no vas a saber si es unilateral o bilateral y puede que dañes al riñón sin saberlo. Pero muy bien, gracias. Solo unilateral, en términos bibliográficos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Entonces, hoy terminamos de ver ya hipertensión arterial sistémica primaria con tratamiento y algunas consideraciones especiales. Y ya vimos la primera parte de hipertensión secundaria con renovascular. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ha quedado claro? De cualquier forma, en la siguiente clase haremos como una recapitulación inicial de estos dos temas, como lo hacemos en cada clase. Y la siguiente nos faltaría terminar hipertensión secundaria, viendo la perspectiva endocrinológica. Esa va a ser mucho más breve, dado que es más como hacia el área de endocrino, pero entonces vamos a tocar algunos puntos y ya empezaríamos a ver el tema de enfermedad renal crónica, que también lo vamos a dividir en dos clases. Entonces, ¿ninguna duda adicional?